Bueno, pues siguiendo con esta serie de vídeos sobre los monosacáridos, vamos a hablar de isomería. Recordamos que son isómeros las sustancias, son isómeros entre ellas, aquellas sustancias que comparten la misma fórmula empírica, pero tienen diferente fórmula estructural. Vamos a verlo con algunos ejemplos de monosacáridos. Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí una aldopentosa, ¿vale? Venga, pues tendríamos 5 átomos de carbono, tendríamos en el primer carbono el grupo aldehído, porque hemos dicho aldopentosa, después tendríamos 3 carbonos con alcoholes secundarios y un último carbono con un alcohol primario. Aquí al lado voy a pintar otra pentosa, pero en este caso va a ser una cetopentosa, ¿vale? Entonces, pues tendríamos en el carbono 1 un alcohol primario, en el carbono 2 tenemos que tener el grupo cetona, ya en el 3, en el 4 tendremos 2 alcoholes secundarios, y finalmente el último carbono con su alcohol primario. Y voy a pintar otra pentosa más, en este caso pues otra cetopentosa, pero diferente a esta. Bueno, si miramos estas tres moléculas corresponden a la misma fórmula empírica, no tenemos nada más que contar átomos y corresponderían a la fórmula C5H10O5. Tanto esta, como esta, ¿vale? Pero, si nos fijamos, estructuralmente son diferentes, ¿vale? Estructuralmente son diferentes porque tienen distintos grupos funcionales. Esta, por ejemplo, tiene un grupo funcional ceto diferente a esta que tiene aquí un grupo aldehído. Esta también tiene un grupo ceto, en esto se parecen, pero por ejemplo esta y esta, aunque tengan el mismo grupo funcional, se diferencian en que en este carbono, por ejemplo, tienen distinta configuración, ¿vale? Luego, estas tres sustancias son isómeros. ¿Y esto qué es lo que nos está queriendo decir? Lo que nos está queriendo decir es que todos los monosacáridos del mismo número de átomos de carbono son isómeros entre sí. Es decir, todas las pentosas son isómeros, sean aldopentosas o sean cetopentosas. Y todas las hexosas son isómeras entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto lo tenemos que comprender perfectamente. Vale, vamos a ver otro concepto. Vamos a ver el concepto de carbono asimétrico. ¿A qué llamamos nosotros un carbono asimétrico? Pues un carbono asimétrico es aquel que tiene sus 4 valencias ocupadas por sustituyentes diferentes. Vamos a ver ejemplos de carbonos asimétricos tanto en una aldosa como en una cetosa que tengo aquí pintadas ya. Bien, en esta aldosa, ¿este primer carbono sería asimétrico? No,
¿Por qué? Porque tiene dos de sus enlaces con el mismo sustituyente. Por lo tanto, este primer carbono, lo voy a tachar, no es asimétrico. ¿Vale? Este carbono de aquí tampoco es asimétrico porque dos de sus sustituyentes están unidos a o son iguales, ¿vale? Sin embargo, todos los que están aquí en medio, si os dais cuenta, todo este carbono, por ejemplo, sus sustituyentes serían hidrógeno, por un lado, los voy a ir marcando, OH, por otro lado sería esta estructura de aquí, y por otro lado sería toda esta estructura de aquí. Por lo tanto, este carbono, sus cuatro valencias están unidas a sustituyentes diferentes. Este carbono sí es asimétrico. Y este también. Y si os dais cuenta, todo lo que haya en toda esta zona de aquí, es decir, todos los alcoholes secundarios son, en los monosacáridos, todos los alcoholes secundarios son carbonos asimétricos. Si nos vamos a la cetosa, nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, este primer carbono, como es un alcohol primario, tiene dos sustituyentes iguales, por lo tanto no es asimétrico. Este tampoco es asimétrico. Este de aquí tampoco es asimétrico, porque al tener este doble enlace tiene dos enlaces al mismo sustituyente. Y sin embargo, todos los carbonos que yo tenga por aquí en medio, que son los carbonos que tienen los alcoholes secundarios, sí que van a ser asimétricos. Si nos fijamos bien, por cada carbono asimétrico tengo dos versiones de la molécula, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en esta molécula, si yo cambio este carbono asimétrico, su configuración, coloco el hidrógeno a este lado y el OH a este otro lado, tendría un isómero de esta molécula con diferente estructura. Lo que quiere decir que por cada carbono asimétrico voy a tener dos isómeros de la molécula. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que en las aldosas, ¿cuántos carbonos asimétricos tengo yo? En las aldosas tengo siempre como carbonos asimétricos los alcoholes secundarios. ¿Y cuántos alcoholes secundarios tengo en una aldosa? Pues todos los carbonos que no son ni el grupo aldehído ni el alcohol primario que se encuentra en el extremo. Es decir, tengo como número de carbonos asimétricos n, si n es el número de carbonos de la aldosa, n menos 2. Es decir, en una aldopentosa tendré 3 carbonos asimétricos y en una aldohexosa tendré 4 carbonos asimétricos. En una cetosa, como tengo 3 carbonos que no son asimétricos, los dos alcoholes primarios, porque una cetosa tiene dos alcoholes primarios al tener alcoholes en dos extremos, y el grupo ceto, pues en una cetosa tengo n menos 3 carbonos asimétricos. Tengo, para el mismo número de carbonos, en las cetosas tengo un carbono asimétrico menos. Y como hemos dicho que para cada carbono asimétrico tengo dos versiones de la molécula, pues esto me quiere decir que el número de aldosas de un número n de carbonos es 2 elevado al número de carbonos asimétricos de las aldosas, que es n menos 2. Es decir, por ejemplo, el número de aldosas de 5 carbonos sería 2 elevado a 3, 8. Mientras que el número de cetosas de 5 carbonos sería 2 elevado a 2, porque el número de carbonos 5 menos 3, 2, 2 elevado a 2, por lo tanto 4 cetopentosas. Es decir, tenemos la mitad de la mitad de cetosas que de aldosas.
Vamos a ver otro concepto que es la estereoisomería. La estereoisomería la tienen todos aquellos monosacáridos que tengan el mismo número de carbonos, es decir, que sean isómeros, pero además deben tener el mismo grupo funcional. Es decir, que la relación de estereoisomería se produce entre monosacáridos que tienen el mismo número de átomos de carbonos, pero son todos aldosas, o bien el mismo número de átomos de carbonos, pero son todos cetosas. Vamos a verlo con, con un ejemplo, o con varios ejemplos. ¿Ve? Por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, con aldotriosas. ¿Ve? Tendríamos una aldotriosa, tendríamos 3 átomos de carbono, tendríamos el grupo aldehído, tendríamos un alcohol secundario y un alcohol primario. Esta molécula tendría un estereoisómero, porque si os fijáis, tiene un carbono asimétrico, que es este alcohol primario. Y su estereoisómero, lo voy a pintar aquí, sería este. Si os fijáis, todo igual, solo que en el carbono asimétrico va a tener diferente configuración. ¿Vale? Luego tendríamos dos estereoisómeros en las aldotriosas. Para aclararnos, pues vamos a darle nombre ya. Este de aquí se llamaría D-gliceraldehído. Y este de aquí se llama L-gliceraldehído. Vamos a ver ahora cuántas aldosas tendríamos de 4 átomos de carbono. Bueno, pues nos vamos aquí. Colocamos los 4 carbonos. El alcohol primario. El aldehído. Y aquí me quedarían los alcoholes. Se los voy a poner así. Para no aburrir y alargar el vídeo, aquí en esta otra aldotetrosa solo voy a pintar la configuración de los carbonos asimétricos, que es lo que varía, porque lo demás, esto de aquí y esto de aquí es exactamente igual. Entonces voy a poner, por ejemplo, esto así y esto así. Esto y esto quedaría igual. La otra posibilidad sería con esto aquí, el OH aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Y la última posibilidad es que tengamos el OH a la izquierda en ambos carbonos de los alcoholes secundarios. Claro, lógico, como en este caso tenemos dos carbonos asimétricos, recordad que en las aldosas el número de carbonos asimétricos, igual que en las cetosas, es el número de alcoholes secundarios, pues tenemos 2 elevado a 2 aldotetrosas 4, que serían estas 4 de aquí. Esta de aquí, al tener en el último carbono asimétrico la misma configuración que el de gliceraldehído, la vamos a llamar D. Y esta de aquí
que si os fijáis también tiene la misma configuración en el último carbono asimétrico, también la vamos a llamar D. Sin embargo, estas dos, tanto esta como esta, se llamarán L. Luego aprendemos que los prefijos D y L que preceden a los nombres de los monosacáridos tienen que ver con la configuración que tengan en el último carbono asimétrico. Si la configuración en el último carbono asimétrico es la misma que la del D-gliceraldehído, es decir, OH a la derecha, esto lo he puesto mal, el carbono asimétrico es este, perdonadme, OH a la derecha, pues entonces es una forma D. Y si la configuración del último carbono asimétrico es similar a la del L-gliceraldehído, entonces la llamamos forma L. Aquí tenemos la mitad de las aldosas, porque si os fijáis, están representadas solo las formas D. ¿Veis que todos son formas D? ¿Por qué son todos formas D? Porque todas tienen en el último carbono asimétrico la misma configuración que el D-gliceraldehído. ¿Vale? Esto quiere decir que aquí están la mitad de las aldosas. La otra mitad serían las que tienen esta configuración, las configuraciones en sus carbonos asimétricos, totalmente invertidas, con lo cual todas ellas serán L, porque al tener todos los carbonos asimétricos totalmente invertidos, su configuración, el último carbono asimétrico tendrá la configuración OH, C, H. ¿Vale? Pues podéis, os lo propongo como ejercicio, que hagáis esto mismo, hagáis la serie de las L-aldosas. Pondríamos aquí el L-gliceraldehído y aquí tendríamos que ir poniendo las mismas moléculas, pero cambiando absolutamente todos los carbonos asimétricos de configuración. En las cetosas, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a representar una cetosa de 3 átomos de carbono, una cetotriosa. Esta tendrá su grupo cetona del carbono 2 como siempre, y esto será un alcohol primario y esto otro alcohol primario. ¿Qué es lo que nos pasa? Que las cetosas, las cetotriosas, no tienen ningún carbono asimétrico, porque no tienen ningún alcohol secundario. Entonces, ¿cuántas cetosas hay? No hay nada más que una, y se llama dihidroxiacetona. DHA para los amigos, ¿vale? Si añadimos un carbono más, pues entonces tendríamos el carbono del alcohol primario, el carbono 1, el carbono 2 con el grupo ceto, el carbono 4 con otro alcohol primario, y nos quedaría aquí sí un carbono asimétrico, que yo le voy a poner en esta configuración. Pero claro, entonces también tendré otra cetotetrosa, que va a tener exactamente esto mismo, pero con esta configuración cambiada. ¿Vale? ¿Cuántas cetotetrosas tengo? Tengo 2. Claro, ¿por qué tengo 2? Porque como tengo 2 carbonos asimétricos, como tengo un carbono asimétrico, el número de carbonos asimétricos en las cetosas es n-3, 4 menos 3, 1, ahí lo vemos, solo tengo un alcohol secundario, pues entonces, así como cetotriosa solo tenía una, cetotetrosas voy a tener 2 elevado a 1, 2 posibilidades. ¿Y cómo se van a llamar?
Pues esta, como tiene la misma configuración que el D-gliceraldehído, la vamos a llamar D. Y esta, como tiene la misma configuración en su último carbono asimétrico, el único que tiene, como el L-gliceraldehído, la vamos a llamar L. Aquí tenemos la serie de las D cetosas, que si os fijáis hay la mitad que de aldosas. ¿Por qué hay la mitad? Porque tenemos siempre un carbono asimétrico menos. Solo tenemos una cetotriosa y ahora tenemos dos cetotetrosas. Lo que pasa es que aquí solo están representadas aquellas que tengan en su último carbono asimétrico la misma configuración que el de gliceraldehído. También os propongo como ejercicio que, de la misma manera que aquí, saquéis la serie de las L-cetosas, que sería dibujar exactamente esto mismo de aquí, pero con todos los carbonos asimétricos cambiados. Vamos a ver otra relación de isomería, que es la relación que hay entre los epímeros. ¿Qué son epímeros? Pues son estereoisómeros que se diferencian solo en un carbono asimétrico. Vamos a ver, mirando aquí en la serie de las D-aldosas, vamos a mirar ejemplos de epímeros. Bueno, pues por ejemplo, si nos vamos aquí, entre la ribosa y la arabinosa, hay una relación de epímeros. ¿Por qué hay una relación de epímeros? Porque si os fijáis, solo se diferencian en un carbono asimétrico. Lo mismo me ocurriría entre la silosa y la lisosa, o entre la galactosa y la talosa. ¿De acuerdo? Si los estereoisómeros difieren solo en un carbono asimétrico, dos estereoisómeros que solo difieren en un carbono asimétrico, se llaman entre ellos epímeros. Y si nos vamos a las cetosas, pues exactamente igual. Entre la fructosa y la sicosa, por ejemplo, solo se diferencian en este carbono asimétrico. Luego entre ellas tienen una relación de epimería. Y por último vamos a hablar de enantiómeros, que son estereoisómeros que difieren en todos sus carbonos asimétricos. Entonces, para ilustrar esto, pues vamos a representar, por ejemplo, pues dos aldotetrosas que sean enantiómeras entre ellas. Pues venga, ponemos los 4 átomos. Aquí pondremos el grupo aldehído. Aquí pondremos el alcohol primario. Y ahora aquí, pues le voy a poner, por ejemplo, esto. Y esto. Y ahora voy a colocar aquí su enantiómero. Su enantiómero tiene que tener en los dos carbonos asimétricos, en los dos, distinta configuración. Entonces aquí tendré que poner esto. Todo cambiado. Si os habéis dado cuenta, este monosacárido es un monosacárido D. ¿Por qué? Porque en el último carbono asimétrico tiene la misma configuración que el D-gliceraldehído. Y este monosacárido es un monosacárido L. ¿De acuerdo? Pero ambos van a tener
el mismo nombre. Es decir, los enantiómeros son, al ser enantiómeros y tener todos sus carbonos asimétricos cambiados, pues un enantiómero forzosamente tiene que ser D y otro tiene que ser L. Pero, por convenio, a los dos se les llama con el mismo nombre. ¿Vale? Si os fijáis, vámonos nuevamente a las aldosas. Lo que hemos representado es la D eritrosa y la L eritrosa. ¿Por qué? Porque hemos representado esta molécula y hemos representado otra que tiene exactamente todos los carbonos asimétricos, en este caso estos dos, cambiados. Entonces será L, será un monosacárido L, y por convenio le damos el mismo nombre que a esta. Es decir, los enantiómeros tienen, se diferencian en todos sus carbonos asimétricos. Uno de ellos, en un par de enantiómeros, siempre uno es D y otro es L, pero los dos tienen el mismo nombre.